Amigos, sean bienvenidos al canal. Aquí hablaremos del movimiento rectilíneo uniforme, daremos su concepto, haremos un análisis de las dimensiones y de la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme, veremos las variables del movimiento rectilíneo uniforme, por lo que le pido que espere hasta el final para que pueda ver todo sobre el movimiento rectilíneo uniforme, para después en otros videos entrar algunos problemitas y todo eso del movimiento. Muchas gracias por por preferir mis videos, y le pido por favor que deje un like inmediatamente y que comparte, y si no se ha suscrito que lo haga. El movimiento rectilíneo uniforme es un tipo de movimiento que tiene la siguiente característica. Primero, a usted le va a aparecer en estos libros, le va a aparecer MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Cuando un cuerpo se desplaza a una velocidad constante a lo largo de una trayectoria rectilínea, decimos que el movimiento es rectilíneo uniformemente. ¿Qué significa esto en términos llanos? Que un cuerpo se desplaza con una velocidad constante. Velocidad constante, vamos a subrayar eso. Significa que si yo tengo una línea de referencia aquí, y yo tengo un auto en el punto A, vamos a hacer que yo tengo un vehículo en el punto A aquí. Aquí va un carro, vamos a suponer. Cuando yo voy al punto B, es en una línea recta que está corriendo. Cuando va en el punto B, si la velocidad de este vehículo aquí debe ser igual a la velocidad aquí, estas dos velocidades deben ser iguales. Y si voy en el punto C, las velocidades son iguales. No varía la velocidad del vehículo de acuerdo al tiempo. Significa que es constante, siempre va a ser la misma velocidad. En este movimiento solamente tenemos una velocidad en todo el trayecto del tramo de la trayectoria de dicho vehículo. La trayectoria de un vehículo en física se le conoce como el recorrido que hace ese vehículo. Ese recorrido que hace ese vehículo por ahí es la trayectoria. Si una hormiga sube a un lugar, por así decirlo, ese espacio, ese caminito que ella recorrió es la trayectoria. Eso es la trayectoria en física. Entonces, ¿qué significa? Que la velocidad va a ser constante. O sea, ¿qué nos deja dicho este procedimiento? Por ejemplo, si yo tengo, que voy a entrar a las dimensiones de una vez para entonces explicarle algo más aparte de esto. Aquí tenemos tres variables: la distancia, la velocidad y el tiempo. Vamos a decir variables por así decirlo, pero sabemos, por ejemplo, que la velocidad va a ser la misma todo el tiempo, en todo el trayecto. Entonces, ¿qué decimos? Por ejemplo, si un vehículo recorre una velocidad de de 10 kilómetros por hora, recorre una velocidad de 10 kilómetros por hora, 10 kilómetros por hora, en una hora va a recorrer 10 kilómetros. Una hora, ¿cuántos kilómetros? 10 kilómetros. Y si pasaron 2 horas, ¿cuántos kilómetros habrá recorrido el vehículo? 20 kilómetros. $20 kilómetros. Y si en vez de 2 horas
son 5 horas. Llámele a esto horas aquí, ¿verdad? 1 hora, 2 horas, 5 horas. Y el vehículo lleva una velocidad de 10 kilómetros por hora. En 5 horas son 50 kilómetros que habrá recorrido dicho vehículo. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que nos da a entender eso? Que el vehículo lleva una velocidad constante, no varía, y que por cada cierto tiempo la distancia se va a ir duplicando de acuerdo con el tiempo. Si es 1 hora y es 10 kilómetros por hora, son 10 kilómetros. Si es 2 horas, 2 por 10 son 20 kilómetros. 5 horas, 5 por 10, 50 kilómetros. Entonces la distancia se mide en metros y en kilómetros. Por lo general en el sistema internacional nosotros utilizamos mayormente en física metros sobre segundo y segundos. Ya eso es kilómetros por hora, mayormente uno no lo utiliza tanto, no problema, aparece metros por segundo y segundo el tiempo. Pero en dado caso que le aparezca y todas las unidades sean iguales para trabajar estas 3 unidades, kilómetros por hora y hora, usted lo resolvería así. Si le aparece metro por segundo y segundo, usted resolvería los problemas así. Ahora, si aparece metros y aquí kilómetros por hora, alguna de ellas hay que llevarla una a la otra. Lo que se trabaja con conversiones ahí. Eso es importante que lo entienda. Las fórmulas. Bueno, la gente utiliza este triangulito que está aquí, le gusta. Este triangulito, si queremos la distancia, la tapamos aquí. Y entonces debajo lo que nos queda, si está horizontal, así significa que se multiplica. Velocidad por tiempo. Entonces la distancia que está aquí es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces la velocidad usted la tapa aquí. Entonces le va a dar la distancia entre el tiempo. Y el tiempo le va a dar igual a la distancia entre la velocidad. Y esas son las fórmulas para hallar esos organismos, esas partes, en cualquier problema que usted tenga. Mayormente, en algunos libros la distancia aquí aparece con una letra X también, que eso es respetable de acuerdo al maestro y de acuerdo también al libro que usted tenga. Eso no es problema, usted sabe que la distancia se mide en metros. Lo único es hacer un pequeño análisis dimensional para ver algo del tiempo, de la distancia y de todo eso. Para ver qué nos pasa aquí con el análisis dimensional, a ver si eso, por qué eso sale así, ¿verdad? Entonces, vamos a usar el análisis dimensional sin números, solamente vamos a utilizar las dimensiones. Entonces vamos a calcular la distancia con las dimensiones aquí. No estamos calculando propiamente la distancia. Y se nos está dando que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Y la velocidad es metro por segundo. Metro sobre segundo. Está multiplicando, dice, por el tiempo que es segundo. Pero la distancia se mide en metros, dice aquí. Entonces yo puedo poner que metro es igual. Vamos a ver si eso es igual. Entonces aquí yo calculo metro por segundo sobre segundo. Yo puedo cancelar ese segundo con ese segundo. Aquí. Y me da metros. Entonces la distancia vemos hasta por el análisis dimensional que metro es igual a metro. De manera que estamos bien. Vamos a ver la velocidad ahora. La velocidad aquí es igual a la distancia sobre el tiempo. Véalo aquí. Distancia sobre el tiempo. También lo podemos ver aquí. La distancia es igual a metro. Entonces metro, la distancia sobre el tiempo, que es segundo.
Entonces vemos que la velocidad dice que es metros sobre segundo. Entonces metros sobre segundo es igual a metros sobre segundo. De manera que si hacemos un análisis dimensional, podemos decir que el movimiento estamos bien. Metros sobre segundo. Entonces ahora nos falta calcular el tiempo, el análisis del tiempo. Eso está bien. El tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. Este es el que se va a ver un poquito más difícil y no es difícil nada. Vamos a calcular aquí. El tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. La distancia se mide en metros sobre la velocidad, que la velocidad es una fracción de metros sobre segundo aquí. Metros sobre segundo. Sí. Entonces cuando yo hago este cálculo aquí, al metro le pongo un 1 debajo. Entonces aquí haremos ley de oreja. Metro sobre segundo y metro por 1. Multiplica. Aquí metro por segundo, sobre metro. De aquí podemos eliminar la palabra metro con metro y nos queda que el tiempo es igual a segundo aquí. Y segundo es igual a segundo. Yo lo voy a poner aquí. Segundo es igual a segundo. Si lo estuviéramos calculando en horas también y kilómetros, eso diera lo mismo. Entonces, una cosita es que la velocidad en física es diferente de la rapidez, porque la velocidad aquí no tiene que ver con la dirección donde vas. No necesita, por ejemplo, una dirección como la rapidez, que es vectorial. La rapidez siempre va a ir acompañada de un ángulo, por lo general, o sea que es vectorial. Pero la velocidad aquí es escalar propiamente, solo se requiere marcarse con un número y una dimensión, no necesita más nada. Eso es importante que conozcan eso. Muchas gracias por ver este video. Nuevamente les pido que se suscriba, que comparta y le dé me gusta.